Hola, hoy les voy a hablar sobre mi oído y su formación. El oído nos sirve para la audición y para el equilibrio. Este se compone en tres partes. El oído externo, que es el que se encarga de captar los sonidos. El oído medio, que es el conductor de sonido del oído externo hacia el interno. Y finalmente el oído interno, el cual convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos y registra los cambios del equilibrio. Primero hablaremos del oído interno. Este se forma a través de un engrosamiento del ectodermo superficial a ambos lados del romboencéfalo y genera las placodas ópticas. Estas placodas se invaginan y generan las vesículas ópticas o auditivas, o como también conocemos, otocistos. Los otocistos se diferencian creando células ganglionares para los ganglios estatoacústicos o vestíbulo-cocleares. Cada vesícula tiene dos componentes, un componente ventral que da origen a misáculo y al conducto coclear y un componente dorsal que da origen a miotrículo, canales semicirculares y conducto endolinfático. Estas dos juntas crean el laberinto membranoso. Bien, ahora les hablaré sobre mi formación del sáculo, la cóclea y el órgano de Corti. En la sexta semana, el sáculo forma una evaginación tubular en la parte inferior y esto genera el conducto coclear que penetra en el mesenterio circundante en espiral hasta la octava semana cuando completa 2.5 vueltas. El conducto de Hensen conecta el conducto y la parte restante de mi sáculo. El mesénquima que rodea el conducto coclear se diferencia en cartílago. En la 10ª semana, el cartílago presenta vacuolización y genera dos espacios para el linfático, la rampa timpánica y la rampa vestibular. Al seguir el desarrollo, se crean dos bordes, el borde interno, el cual es el limbo espiral, y el borde externo, que contiene una fila interna y 3 o 4 filas externas de células ciliadas, es decir, células sensitivas. Las células sensitivas están cubiertas por la membrana tectoria. Ambas constituyen el órgano de Corti. Los impulsos recibidos por el órgano de Corti se transmiten al ganglio espiral y luego al sistema nervioso, mediante fibras auditivas del nervio craneal vestíbulo coclear. Ahora, la formación de mi eutrículo y los canales semicirculares comienzan en la sexta semana, en donde hay evaginaciones aplanadas en la parte utricular de la vesícula óptica, lo cual genera mis canales semicirculares. Un extremo de cada canal se dilata y genera la rama ampular y la rama no ampular. Dos de la rama no ampular se fusionan y solo 5 ramas entran al utrículo, 3 con una ampolla y 2 sin ella. En las paredes del utrículo y del sáculo se generan más células sensitivas, las cuales llamamos máculas acústicas. El ganglio se divide en una parte coclear y vestibular e inerva a las células sensitivas del órgano de Corti y las del sáculo, utrículo y canales semicirculares. Mi oído medio, específicamente la cavidad timpánica y el tubo auditivo, se genera del endodermo de la primera bolsa faríngea. Esta bolsa se expande lateralmente y entra en contacto con la primera hendidura faríngea. La parte proximal se queda estrecha y forma la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, y esta ayuda a que la cavidad timpánica se comunique con la nasofaringe. Respecto a la creación de mis huesecillos, el martillo y el yunque se generan a partir del cartílago del primer arco faríngeo y el estribo del segundo arco. Cuando los huesecillos se liberan, el epitelio endodérmico los conecta a la pared de la cavidad gracias a las estructuras similares a los mesenterios. Gracias a estos mesenterios se generan los ligamentos que soportan a mis huesecillos. Al final de mi vida fetal, la cavidad timpánica se expande dorsalmente y constituye el antro timpánico. Después de mi nacimiento, el epitelio de mi cavidad timpánica invade el hueso de la apófisis mastoide y aparecen los sacos de aire que están revestidos de epitelio. A esto yo le llamo neumatización. Y finalmente, el oído externo. Hablaremos primero del conducto auditivo externo. Este se genera a partir de una porción dorsal de la primera hendidura faríngea. A inicios del tercer mes, células epiteliales del conducto se proliferan y generan mi placa epitelial sólida. En el séptimo mes, este tapón se disuelve. En caso de que esto no suceda, puedo generar sordera congénita. Ahora, el tímpano o la membrana timpánica consta de 3 revestimientos y capas. La primera es el revestimiento ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, el segundo el revestimiento epitelial endodérmico en la cavidad timpánica y el tercero es la capa intermedia del tejido conectivo que forma el estrato fibroso. Finalmente, el pabellón auricular se genera a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas en extremos dorsales del primero y segundo arco faríngeo y estos rodean a mi primera hendidura faríngea. Esas prominencias se generan 3 en ambos lados del conducto externo, se fusionan y dan origen al pabellón auricular definitivo.